Ok, llevo ya un rato pensando cómo enfocar este vídeo sin que quede muy largo, pero mira, da igual. Voy a contarlo todo y si es largo, pues yo qué sé, os lo veis en dos partes. La cosa va de que tenemos dos Raider 2.0 de G&G, pero yo no quiero hacer simplemente un vídeo sobre la réplica. El canal está lleno de M4s y no me da la gana, ya está. Sí, vamos a hablar de la Raider 2.0, pero os voy a contar por qué esta M4 es especial, nuestra experiencia con esta marca y ya de paso pues un poco de historia sobre Capsule Airsoft. Rebobinamos hasta los inicios. Como ya hemos dicho repetidas veces, Gray y yo empezamos a jugar a Airsoft el 30 de diciembre de 2012. Wiset empezó 2 meses más tarde y bla bla bla. Por lógica y por ser práctico, sabía que mi primera réplica debía de ser un M4. Y según recomendaciones de jugadores veteranos, debe de ser Full Metal o la partirás en 2 días. Así que me compré un M4 Full Metal de APS, igual que Gray. Al probarla en casa vi que no funcionaba, por problemas del cableado creo. Y la cambié por otro igual, que no funcionaba tampoco, por cierto, y volví para cambiarlo y coger la que sería mi tercera réplica ya. En la tienda me dijeron, si quieres probamos con otra marca, así que me ofrecieron una G&G de plástico y una Deepfire Full Metal. Siguiendo los consejos yo opté por esta última, la cual por cierto se ve en nuestros primeros vídeos. Y no funcionaba mal, el alcance era pasable y resultaba realista. Hasta ahí bien. Luego Wiset se compró su primera réplica, una G&G TGM A5, un MP5, de la gama Advance, que funcionaba claramente mejor que mi M4. Pasado un tiempo me empecé a sentir incómodo con el peso de mi réplica Full Metal y con su respuesta de disparo un tanto lenta. Y apareció ante mí una oferta de una tienda donde estaba de nuevo esa G&G de plástico que no elegí en su día. Aunque pude verla en manos de otros jugadores, fue una compra por internet y os mentiría si os digo que en el instante de aceptar el pago no dudé. Pensé, ¿qué demonios hago comprándome otro M4 y además de plástico? Lo que no sabía es que comprar esa G&G CM16 Raider en 2013 iba a ser la mejor adquisición de Airsoft que he tenido hasta la fecha. Y digo esto siendo un poseedor de réplicas de Marui y de Vega Force Company. No se trata de comprar la réplica de mayor calidad, se trata de adquirir lo que es adecuado para tu yo de ese momento. Y para mí, por aquel entonces, dar el salto de un M4 Full Metal a un M4 de plástico ultra ligero con una respuesta de disparo brutal con una 7,4 voltios resultó ser un acierto y una motivación para seguir en este hobby, solamente comparable a esta cámara GoPro y haber empezado este canal de YouTube. No os estoy diciendo que esta fuera la mejor réplica que he probado. Os estoy diciendo que esta Raider de plástico fue una compra muy acertada y la herramienta con la que me sentí cómodo y encontré el tipo de juego que era para mí. A estas alturas os puedo decir que este canal es para nosotros como un diario, donde tendremos siempre registrada nuestra evolución en el hobby. Centrémonos entonces en Capsule Airsoft. 4 personas que se conocen del colegio desde los 5 años. Matrix, Band of Brothers, GoldenEye, Perfect Dark y Doom habían estado claramente presentes en nuestra adolescencia. Jugábamos en el mismo ciber al Counter-Strike 1.3 y lo dejamos, por cierto, en el 1.6. Empezamos el Airsoft juntos y ahora somos 4 jugadores muy distintos. Ahora Wiset disfruta en las partidas de domingo disparando a largas distancias y haciendo gala de un humor de calidad exquisita e indiscutible. Gray se va a Milsims con jugadores muy pros y muy bien equipados que se limpian con toallitas de bebé. Burke, que no es Kenny, es Burke, nuestro amigo de toda la vida, no os confundáis, apenas juega porque es una persona que dedica su poco tiempo libre a otros hobbies o a otras cosas. Porque recordemos que esto solamente es un hobby. Y yo, Rhodes, no me importa admitirlo, disfruto del Airsoft transformando lo que he grabado en las partidas en vídeos para entretener. He invertido más dinero en cámaras y en el canal que en equipación. Hasta hace 2 años no limpiaba mis réplicas nunca porque soy un dejado y me daba igual. Y hace unos días me sorprendí encontrándome a mí mismo disfrutando de nuevo como en el primer año. Y jugando muy a full porque volví a sacar mi Raider de su caja. Y yo estaba indiscutiblemente cómodo con ella. Es mi réplica y se nota. Tras decir esto, es muy fácil caer en el error, por el que he pasado repetidas veces, por cierto, de deciros que esta es posiblemente la mejor réplica para empezar a jugar a Airsoft, de las que hemos probado, claro. Y ahora pienso que es un mensaje un tanto vacío.
basado simplemente en mi experiencia, y por mucho que intente ponerme en vuestro lugar, no serviría de nada porque posiblemente seáis jugadores diferentes a mí. Muchos de vosotros esperáis un vídeo que os diga qué réplica comprar para empezar, y os vais a quedar un poco con las ganas porque nosotros solamente podemos daros orientaciones, y la única forma de acertar es que pruebes el material y descubras cuál te va bien a ti. Que, ojo, igual luego hacéis lo que os dé la gana y optáis por la vía cómoda de... A ver, aquí pone que tienen más de 80.000 suscriptores, parece que estos tíos saben de qué va esto, me la compro ya mismo y ya está. Si queréis tomar ese camino, lo tenéis más fácil. Mira, por ejemplo, el canal del chico majo este. No sé si lo conocéis, pero le sigue mucha people, ¿vale? Y mira, oye, tiene una Raider de GIG, cómpratela, seguro que va bien, además, en rosa. O bien, puedes hacer lo que a la larga será mejor para ti, que es informarte de distintas fuentes para contrastar informaciones a favor y en contra del producto, tanto en foros como en canales, donde queráis. Y finalmente, pues mira, hacerles relativo caso, porque lo que va a importar es lo que sientas tú al jugar con esa réplica, ya que esas opiniones, muy posiblemente, sean subjetivas y estén basadas en la experiencia propia, y por desgracia incluso escudadas tras el orgullo del propio jugador, que es quien ha gastado el dinero en el producto. Y esto es comprensible, seamos sinceros, si te has gastado más de 200 euros en algo, en ocasiones cuesta admitir que te has equivocado. Just do it! Make your dreams come true! Vale, habiendo dejado esto claro, a nosotros GIG nos parece una buena opción para jugadores principiantes y medios. Por cierto, tras unos años jugando os puedo decir que esto de intentar calificar a los jugadores en función del tiempo que lleven jugando y del valor económico de su equipación es tan inútil como un culo en el codo. ¿La gente normal son ellos? Sí. Mira, representáis todo lo que posiblemente un jugador quiera ser y todo lo que un jugador acaba siendo. Eso es lo que representáis. Aquí cada uno hace lo que quiere con su dinero y punto. Pero siendo honestos y justos, como todas las marcas, ha habido réplicas de GIG que nos han gustado mucho, otras que y otras de las que no hemos querido hablar. Vamos a comentarlas. La Raider de 2013, ya está dicho, una muy buena experiencia. El MP5, la TGM A5 de Wizard, un alcance excelente, ha aguantado muy bien y estamos muy contentos con ella. Tenemos dos. La Firehawk, muy conocida. A nosotros no nos sorprendió demasiado, ya lo visteis en el vídeo que le dedicamos. Las Raider posteriores que venían con MOSFET de serie, en 2015 creo, una decepción muy grande porque se nos atascaban en el modo semi, incluso durante el propio torneo de GIG. Aquella G36C, genial, comodísima. El TR Ricky Rifle de Grey, una pasada que por ahora cubre la necesidad de un jugador que es realmente exigente. La Raider aquella de gas... que no nos dio ni para acabar de grabar el vídeo porque no paraba de tener fugas. El GR25 de Wizard, un intento de DMR que le ha llevado a invertir más dinero en reparaciones y en upgrades que en la propia réplica. Luego está AK con la batería integrada en el guardamanos de madera. La grabamos y ni editamos el vídeo porque no nos gustó nada. Las ARP, que nos encantan, son brutales en CQB, sobre todo la RP9. También aquellos M4 nuevos de 2016 tipo Raider, que según muchos jugadores funcionaban genial y además venían con un compartimento alucinante para meter caramelos en la culata. Y ahora sí, vamos al tema, la Raider 2.0. Tras lo experimentado con GIG, admito que estábamos un poquito escépticos con esto. Podríamos habernos encontrado con simplemente una réplica más, pero resulta que el nombre es muy acertado. Raider 2.0. Nos ha recordado muchísimo a mi réplica. El peso, el agarre, la respuesta del gatillo y el poder decir llevo algo más o menos low cost, que no va mal y por lo tanto me sirve, son sensaciones iguales a las que tuvimos con mi Raider de 2013. Metiéndonos ya en el asunto, tenemos aquí la Raider 2.0 y la 2.0L, ambas con cuerpo de plástico que de primeras puede resultar un poco como de juguete, ¿no? Pero que mientras no la tires al suelo y no la trates muy mal, va a aguantar bien. Anoto aquí que mi vieja Raider tiene el cuerpo un poco doblado porque se me cayó al suelo. Está hecha mierda, ¿eh? ¿No notas esto que está doblado? Está todo doblado. Sí. Bueno, pero ahí está, sigue funcionando. Ahí está.
La 2.0L tiene además cañón interno mucho más largo, gatillo electrónico y un MOSFET de serie que le permite estar algo más preparada para las baterías de 11,1 voltios, otorgando así una respuesta de disparo más rápida y una cadencia de disparo mayor. Y todo esto decorado con una culata pequeñita que creo que G&G piensa que mola y que es muy cool, pero nosotros opinamos que ni mola ni es cool, porque hace mucho ruidito y otra vez con lo mismo, no cabe nada dentro, tío. Se ve claramente que la culata la tengo sin la tapa para el compartimento de batería, pues porque es la historia de siempre. Fuera de lo estético, a nivel práctico no nos está gustando. No es demasiado cómoda en comparación con una Crane, que es lo más sencillo del mundo y lo tenemos desde hace años. Tiene un poco de baile, da una experiencia de juego un poco... Más tirado a juguetera. Sí, no da fiabilidad, así es como la tengo que llevar. Es que esa culata no me gusta nada, sobre todo por esto. Y la culata tiene dos posiciones, cerrada y abierta. No tiene más. Esta es la batería que utilizo yo de normal en la VFC. He dicho, esta culata está bien, pero... Si nos mostramos haciendo el ridículo, intentando meter la batería como si fuésemos monkeys de Jumanji, es porque intentábamos decir con esto que seguramente un jugador que se está iniciando no va a querer perder el tiempo ni comerse la cabeza pensando si su batería va a entrar en su primera réplica. Pensamos, por lo tanto, que con una culata tipo Crane habría sido mucho mejor. Aparte de esto, la Raider 2.0 larga es más pro y más cara. La corta es más básica y barata y por suerte tiene la culata tipo Crane. ¿Con cuál nos quedamos? La respuesta es que con ninguna de las dos, pero sí con un híbrido de estas. Es decir, con una L, con sus prestaciones, pero con la culata de la corta. Creo que voy a hacer un vídeo aparte para el canal secundario donde os enseñamos cómo hemos cambiado las culatas. Pero dices que está bien, ¿en qué sentido? Que para empezar me parece una buena opción. Claro, 180 € una réplica. no es dinero. Sí que es dinero si tu presupuesto es bastante limitado. Sí, pero es que las réplicas de 150 son puta basura. Las réplicas de 200 están bien, pero tampoco están de putísima madre. Y con esto, 180, pues tienes una opción que está bastante bien. 170, 180. También la gente no se da cuenta, pero muchas veces se recomiendan réplicas solo para luego mejorarlas. Y tú aquí no estás comprando un cuerpo decente, porque esto es plástico. Que es una pena, porque la verdad, el hecho de que puedas quitarle el guardamanos, esto tira para adelante para pillarte un guardamanos como Dios manda. Te puedes pillar un DD o te puedes pillar de estos, el típico Lagu o uno tipo Kimod, así más largo. ¿Hasta dónde llega el cañón? Mira, al final. Pues sí que tiene cañón, ¿eh? Tiene un buen cañón. Esta esto. llega hasta aquí. Pero bueno, esto pintado, ya tienes un cuerpo un poquito más aparente y más adelante, al año y pico, te cambias el guardamanos y esta réplica te sigue tirando. Que está claro que ninguna réplica de 200 € la vas a tener más de 3 años. Eso es así. Al final van palmando y para tener que ir metiendo todos los recambios en esto, lo metes en otra cosa. Negativo, antes de que palme, antes de que se muera la réplica, ya tienes otra porque has querido comprarte otra. También. Es lo que me ha pasado a mí. Mi Raider aún va, ¿eh? Pues por ejemplo, tu Raider realmente no le has cambiado las cosas, pero que podrías. Esta bocacha de hecho es igual que la de la TR, pero en lugar de metal en plástico. Pero es igual, es la misma forma. Yo te digo que esto pintado cambia. ¿Ves? Dejo pulsado. Vamos a quitarle la culata y lo enseñamos bien. Vamos a sacar la batería. Desactiva la batería. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a cambiar de modo ráfaga a modo 3 disparos. Ponemos la batería, ponemos el modo semi y vamos a dejar pulsado el gatillo, pero sin soltar, ¿vale? Y ahora se tiene que encender un LED que está ahí en medio cuando haya cambiado el sistema. Ahora, suelto, pongo en modo auto. Son 3 disparos. ¿Y la réplica? ¿Qué tal va? ¿Qué tal dispara? ¿Qué alcance tiene? La respuesta de disparo nos parece genial. La hemos probado con baterías de 7,4, evidentemente con las de 11,1 voltios pues mucho mejor. Si hemos hecho una prueba de tiro a 20, 30, 40 metros con distintos pesos de bola, pues mira, no lo hemos hecho. Lo que va a pasar en su lugar es que os voy a enseñar cómo le disparamos a este arbusto y ya está. Realmente más que el disparo me gustaría probar lo que es la respuesta del gatillo. Una Raider 2.0. Raider 2.0 con MOSFET y gatillo electrónico. Da un poco más de vida, ¿no? A ver, vamos a...
Esto es la primera Raider que teníamos y mira cómo va. Y no le has cambiado ni el motor, ¿eh? Esto no le he cambiado nada, la goma del hop-up y ya está, y el cañón. Es que ni siquiera le has cambiado el motor. Y va sin MOSFET, ni gatillo electrónico, ni historias. Mientras os digo que el alcance va bastante bien, los 30-35 metros efectivos los vas a tener segurísimo y la precisión simplemente no es alucinante. Ya está. Esto es tan ambiguo como que ahora veáis una prueba de tiro en un vídeo sin probarla vosotros mismos. Entonces creo que para ser una réplica de este precio nos parece que va muy decente. Estás tú jugando con la Raider 2.0 la corta, Correcto. y yo con la L, que es la larga. Yo la estaba utilizando con una 11,1. Entonces podemos decir que la larga es un poco, de las que tenemos aquí en el vídeo, la larga es un poco la mejor de las dos. Yo he probado las dos, he jugado con las dos, no noto una grandísima diferencia en absoluto. Lo que sí que noto diferencia es cuando utilizo una 7,4 o una 11,1. He estado toda la mañana jugando con ella y las sensaciones principales son una réplica ligera, manejable, que hace un ruido pues como que no es muy agradable a lo mejor el sonido del motor. Y funciona perfectamente. Y estoy jugando con una 7,4 y no he tenido ningún enganchón durante toda la mañana tirando en semi. Para un jugador novato, por 180 euros aproximadamente, yo creo que esta es una muy buena opción para la gente que quiere iniciarse en el Airsoft y quiere una M4. Compatibilidad de cargadores, el ajuste de la cámara del hub es súper sencillo, no se ha movido nada en toda la mañana, el desmontaje también muy sencillo. Por último, quiero añadir que el diseño es genial, muy moderno, pero que los raíles del sistema el block del guardamanos no van incluidos y por lo tanto para poner accesorios tenéis que comprar los raíles y esto creo que al jugador que se está iniciando no le va a venir nada bien. Entonces, concluyendo, Raider 2.0 de G&G, una posible acertada apuesta para principiantes, un M4 de plástico ligero con toques modernos y a título personal para un servidor, una revisión de mis inicios en este hobby que tanto me ha aportado. Y sí, hemos pintado mi Raider vieja de 2013 con Krylon. Llevaba 2 años en la caja y aunque está algo doblada, pues va bien. He grabado una partida donde juego con la 2.0L y luego con mi Raider vieja. La veréis pronto. Entonces, amigos de G&G, no tengo reparos en decir que la mejor réplica de Airsoft que hemos probado no es de vuestra marca. Pero no puedo acabar este vídeo sin reconocer que G&G está siempre presente en los campos en manos del jugador casual y por lo tanto, inevitablemente, en este canal. Hemos podido conocer a los taiwaneses en persona y han resultado ser gente muy amable, muy normal, muy maja y abiertos a colaborar y escuchar críticas constructivas. Así que ahora me despido y os voy a dejar con lo que nos contaron ellos en la IWA 2018. Este es el Submachine Carbine de 9 milímetros que vamos a sacar este año. Esta es una adaptación de una pistola. Este es de la pistola GTP9. Es como el Ronnie, pero el Ronnie tú metes toda la pistola y te queda esto todo súper ancho. Está un poco duro porque esto es prototipo. Bien. Ok, voy a intentar sacarlo. Tranquila. Voy a intentar sacarlo. Puedo hacer cortes, hago Porque magia. mira, ayer me golpeé. Ay, ay, ay. Ten cuidado, por favor. Hay que sacar el cargador primero. Esto es una pistola. Y la parte superior es el carro. Es todo esto. Incrementa el cañón de la pistola, el Ronnie no lo incrementa. ¿Cierto? Mira todo el cañón que hay, la Vale, distancia. No es estético, es funcional. me estoy quedando un poco loco. Sí. Para adelante, lo guardas y listo. Eres ambidiestro aquí, se abre para sacar el gas, entonces sale el gas de un lado o del otro. Claro. Oye, pues está chulo, ¿eh? O sea, puedes hacer una pistola, un rifle, más o menos. Tenemos dos, uno que es Semi y y full. uno que es full. Y ahora la guinda del pastel. ¿Hay cargadores extendidos? Sí. Ahí estamos. Sacaremos, creo que es hasta aquí. Claro, claro. Y también un drum. Pistolas, tienes que sacar toda la corredera para regular el hop, Ya. ¿verdad? ¡Tan, tan! Vea, esta palanquita. Esto usas para regular el hop. En esta réplica, en este rifle, esta conversión también lo tiene. Lo pones aquí
No entiendo nada de lo que está ocurriendo. Ay. O sea, va a ajustar el hop desde ahí. Desde aquí. Ta. Y desde el cañón regulamos el cañón hop. gira Y regulamos el hop. Normalmente compras la pistola y si quieres la conversión, compras la conversión aparte. Esta es la pistola que recién convertimos en una submachine gun carbine. Puedes probarla, suena así. Es una pistola donde regulas el hop-up por el cañón que gira Exactamente. y actúa sobre la cámara del hop-up. Exactamente. Lo guardas aquí en el registro de compartimiento y no se te pierde. Esta es la pistola en sí, Sí. la GTP-9. Sí. Lo que hemos visto antes es el kit de conversión. Exactamente. Esta pistola es de plástico. Sí, plástico, todo plástico. La estética es curiosa, ¿eh? Gas Global que sacaremos este año también tiene los rieles en block, que es la sensación del año. Normalmente todos tienen en block ahora. Es un diseño todo de GTP, ¿ok? El diseño es un open bolt GPP, como puedes ver. Tiene también como una arma real, funcional, le pegas así, El ball catch. el ball catch, pero suena tan bien que lo tienes que probar. Esto todavía no, es un prototipo, todo es un prototipo. Esto sí saldrá un poco después, selector ambidiestro, ahora de competencia lo hacemos 90 grados para mayor facilidad y rapidez. Oh. Cargador PM92, lo tenemos en 3 colores, color tan, color verde y el color negro, ¿ok? Es todo full metal. Viene dentro del sistema una válvula de cerámica, lo cual va raspando la congelación. O sea, evita el cooldown. Exactamente. Vale. Que aguanta mejor las bajas temperaturas. Esto, adivina cuánto peso tiene. 4 kilos. El box magazine cabe 2400 rondas. Usa 2 baterías de C123. Puede ser semi y full auto. Tiene el MOSFET incluido dentro con gatillo electrónico. Y también le habéis puesto nuestra culota favorita. Guiño, guiño. Porque no entra la batería. Es poco difícil, es poco difícil. Me reí. Eso está Entonces, estamos hablando de que es una réplica de apoyo, una tipo Stoner. Realmente es un M4 con una caja. Pero realmente lo que le define es que es full plástico. Sí, es full plástico, rieles plásticos, cuerpo plástico, culata plástica, hasta el mismo box es plástico. Ojo, mucha gente no juega de apoyo porque no están cómodos con el peso de la réplica. Aquí un servidor. Lo veo curioso, me sorprende. Esta es mucho más bonita, tiene el color un poco cambiado. Battleship Grey, como nuestro Predator que la hacemos en 3 colores. ¿Y viste cómo la pintamos en rojo? Sí. Ah. ¿Rojo? A mí no me gusta nada ¿Qué cómo está pasó? pintada, ¿Qué hiciste? pero ¿Por qué lo has pintado rojo, Kenny? ¿Rojo?